venimos desarrollando ya desde hace unos meses. Bueno, en nombre de la agrupación de Católicas por el Derecho a Decidir, me toca coordinar esta actividad con la presencia de Graciela Morgade y de Celeste McDougall. Las voy a presentar formalmente, si bien probablemente muchas de ustedes ya las conozcan. Bueno, en el caso de Graciela Morgade, es decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Educación, también por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, máster en Ciencias Sociales y Educación por Flaxo de Argentina y licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es en materia docente profesora adjunta regular de Investigación y Estadística Educacional 2 y está a cargo del Seminario de Educación, Género y Sexualidades del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras, profesora del posgrado en temas de investigación educativa, de la maestría en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y la maestría en Docencia Universitaria de la UBA, y temas de género, educación, sexualidades, con especial énfasis en la formación de profesores y profesoras currículum, diplomado virtual Educación y Género de la Universidad de Antioquia, Colombia, y Seminario de Educación y Género, maestría virtual en Género y Políticas Públicas del PRIEGEP de Flaxo, investigadora y especialista en educación sexual, con enfoque en género y derechos humanos. Y Celeste McDougall es profesora de Historia, también egresada de la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. Colega, especialista en educación sexual integral, referente de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, e impulsora de la red de docentes por la educación sexual integral. Y bueno, en mi caso, para los que no me conocen, soy también profesora y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, también docente e investigadora de la UBA y de la Universidad Nacional de Luján. Así que bueno, es un gusto estar coordinando esta mesa, este panel. Y bueno, le paso la palabra en primer lugar a Graciela, pero antes quería que Romina diera también la bienvenida a todas las compañeras que, bueno, a través del sistema virtual nos están viendo en este momento. Están ahí, ¿no? Están ahí. Así es, muchísimas gracias. Damos también entonces la bienvenida a compañeros que están presentes en el aula virtual a través de la Marea Noticias. Están presentes acompañándonos a la distancia desde Salta Capital, Varadero, Villa Mercedes San Luis, General Pico La Pampa, Villa 31, Bandera, Santiago del Estero, Córdoba Capital, Merlo San Luis, Mendoza, Paraguay, San Francisco, Córdoba, San Salvador de Jujuy, Comodoro Rivadavia, Luis Beltrán, Río Negro, Villa Los Aromos de Córdoba y Río Cuarto. Muchas gracias por seguir acompañándonos en esta nueva edición del ciclo y bueno, agradecemos la presencia entonces desde el aula virtual. Gracias. Bueno, a ver si entonces, Graciela, si querés comenzar. Bueno, hola a las compañeras presentes, a los compañeros que nos están acompañando por ahí, por la cámara. Gracias por la invitación y celebro profundamente la existencia de este espacio, realmente, en este ámbito además. Bueno, dado que se trata de un ciclo y de un curso, yo pensé, hablé con las compañeras cuál podía ser mi aporte y entonces intenté centrar mi presentación en lo que llamé los aportes y las deudas académicas para la educación sexual integral, ¿no? Si queremos una educación sexual justa para la emancipación, cuando digo académico, digo las universidades y los institutos de formación docente, ¿no? Si bien trabajo en la universidad, voy a incluir en este paquete a los institutos de formación docente porque creo que son los espacios no solo de formación, sino además de sistematización del conocimiento y que de alguna manera están llegando de a poquito, digamos, ¿no? Bueno, por ahí después lo podemos dejar planteado como pregunta, de a poquito a incorporar la perspectiva de la educación sexual integral a los planes de estudios y a su vida académica.
algunas tradiciones que nos marcaron y que de alguna manera forman parte integral de la forma de pensar la pedagogía. Me parece que en principio estaría bueno subrayar. Veníamos, ¿no? Yo bueno, tengo una cierta edad, y el pensamiento liberal sobre la pedagogía fue un pensamiento predominante. El pensamiento liberal, el pensamiento que pensaba al niño, al docente, un pensamiento donde se pensaba ese sujeto, el educando, ¿no? Digo, no solamente en masculino, sino de alguna manera, bueno, en una reflexión que con frecuencia estaba desgajada de las condiciones materiales de vida, de las condiciones de construcción de la subjetividad, ¿no? Pensemos al liberalismo, filosófico sobre todo, ¿no? No tanto el neoliberalismo económico, que sabemos que tiene otras connotaciones, sino el liberalismo filosófico y la manera de pensar al sujeto, la manera de pensar al individuo. El individualismo del liberalismo patriarcal, de alguna manera fue uno de los discursos más predominantes de la formación docente durante mucho tiempo, con diferentes versiones, porque en los 60 hubo un desarrollismo que también introdujo algunas modas más tecnocráticas, porque hubo algunos intentos democratizadores de algunas pedagogías innovadoras, pero no llegaba a plasmarse una reflexión sobre el sujeto de la educación. Cuando digo el sujeto, digo les estudiantes y les docentes, ¿no? Sujetos pedagógicos en un sentido social, en un sentido político y en un sentido crítico. Después de la dictadura, muchos tuvimos la oportunidad de empezar a estudiar las teorías críticas en la educación, ¿no? Y las teorías críticas incorporaron una mirada que para nosotras era como muy novedosa, porque bueno, quienes veníamos de la dictadura, quienes veníamos de esa formación liberal, nos fascinaba encontrar ya desde la teoría pedagógica la idea de la contradicción, la idea de la lucha, la idea de la desigualdad, fuertemente, y ahí lo tengo que decir, y hablo del campo en la Argentina, y hablo tal vez de la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, fuertemente orientado por la idea de la clase social. Y la clase social como la fuente y el origen de la desigualdad. Y esa clase social, para algunos, lo digo masculino porque eran algunos teóricos, sobre todo en Estados Unidos, empezaban a hablar de clase, sexo y raza, ¿no? Llamaban clase, sexo y raza. ¿Qué significaba eso? Que había una intuición respecto de que la desigualdad que la educación con frecuencia reproducía, no solamente tenía que ver con una desigualdad de clases, sino que también tenía que ver con una desigualdad vinculada con lo que llamaban el sexo, ¿no? Pensemos, estamos hablando de fines de los 70, los 80, y también con la raza, llamada raza, posteriormente etnia, en la tradición de los análisis de la población afroamericana en Estados Unidos, ¿no? Y esas dos tensiones fueron fuertemente, bueno, en todo caso, tendieron a omitir porque las categorías no daban, y tendieron a omitir porque el patriarcado, ¿no?, estaba en pleno despliegue, tendieron a omitir las identidades sexogenéricas disidentes, por supuesto, pero en general la mirada que podríamos llamar posteriormente desde la perspectiva de género. Y digo esto porque posteriormente las teorías postestructuralistas, feministas, queer, trans, fueron teorías que en el pensamiento educativo tuvieron que ir horadando ese paradigma. Si pensamos que durante mucho tiempo ser progresista y ser crítica en educación era tener una mirada crítica desde la perspectiva de la clase social,
la perspectiva de género parecía una contradicción secundaria, parecía, bueno, un agregado, o en todo caso, algo que después se iba a subsanar, después de atender lo central, lo principal, lo más importante, que era la desigualdad de clase. Las teorías postestructuralistas feministas, queer y trans tuvieron que discutir con las categorías pedagógicas, tuvieron que discutir con la categoría niño, ¿no? Tuvieron que discutir con la categoría docente y fueron iluminando, y creo que con un enorme potencial aún, iluminando las condiciones materiales de vida y básicamente iluminando, digo iluminando en el sentido de que permiten ver, porque finalmente las cosas están ahí, pero las categorías son las que nos permiten ver, cuerpos sexuados. Las escuelas, las interacciones pedagógicas, toda la vida educativa, protagonizada a través de cuerpos sexuados, ¿no? Que antes aparecían como, ¿no?, como cuestiones ideales, porque si decimos el niño, ese niño no solo digamos, no tenía sexo-género, no tenía una inscripción territorial, no tenía una identidad digamos, concreta. Y estas fueron las teorías, y son las teorías que nos están sirviendo, son las que nos están sirviendo fuertemente para discutir el saber pedagógico. Y sumo a esta tradición las teorías decoloniales, que en América Latina volvieron a poner en el centro de la discusión la construcción social de los cuerpos en los territorios desde la perspectiva de las naciones indígenas, desde la perspectiva de una categoría que últimamente, por lo menos en nuestro equipo, estamos volviendo a pensar mucho, que habíamos dejado un poco de lado, que es la de racismo, ¿no? Reincorporando la mirada colonial es la mirada que tiene que ver con la dependencia y tiene que ver con el capitalismo periférico de nuestros países, pero y tiene mucho que ver con las formas de subordinación de las identidades sexogenéricas de los cuerpos, con esa categoría que, reitero, tal vez, es así, a veces una va trabajando con algunas cuestiones y va dejando otras de lado, y en algún momento vuelve a visibilizarse la dimensión que podríamos llamar racismo. Bueno, por supuesto podríamos llamar todas las formas de xenofobia y de rechazo y de condena de la diferencia, de ese otro, que ese otro, esa otra, ese otre, en América Latina es además indígena. Y estas son teorías, y bueno, por ahí me pongo un poco teórica, pero justamente, ¿qué capital teórico tenemos para poder hacer la transformación que la educación sexual integral nos demanda de los contenidos de la educación, de las relaciones pedagógicas y de las instituciones? ¿Por qué? Paso rápidamente. Si tenemos que historizar y problematizar las expectativas sociales en torno de los cuerpos y abandonar la mirada biomédica, la mirada biologicista, la mirada reduccionista, tenemos que poder pensar con otras categorías a esos cuerpos. Si queremos incorporar, como la ESI sostiene, la dimensión del derecho, del placer, del deseo, y abandonar las miradas moralizantes, las miradas represivas, tenemos que poder también pensar a un sujeto, no solamente en términos abstractos, sino también desde los sentimientos, desde la afectividad, desde el desarrollo subjetivo individual y desde las articulaciones sociales de los sujetos. No podemos pensar a los sujetos desde los dogmas. Si tenemos que abandonar el binarismo, el gran desafío que la ESI nos propone es reconceptualizar los cuerpos abandonando el binarismo, es evidente que necesitamos más categorías teóricas para poder visibilizar, nombrar y también permitir que afloren las identidades sexogenéricas que todavía no afloraron, ¿no? Si queremos trabajar en todos los niveles educativos
todas las modalidades, todas las áreas escolares y todos los actores sociales que componen la educación, y esto es la ESI, evidentemente una de los grandes vectores de la transformación tiene que ver con la forma de la construcción del conocimiento, la epistemología del conocimiento, la metodología de la construcción del conocimiento y la pedagogía con la que ese conocimiento se construye. Porque si no volveríamos a caer en el discurso único, volveríamos a caer en la clase de ESI, volveríamos a dejarnos vulnerables, ¿no? El enorme desafío que hoy tenemos, no sé si vamos a tener tiempo para discutir esto, es no dar la clase de ESI, no ponernos en situación de tener una impugnación de ningún tipo porque mañana hay clase de ESI. Y esta gran transformación que implica poder escuchar y poder abandonar el juicio, poder escuchar, poder dejar también un espacio para que aflore la duda, para que aflore el no saber, que además es una posición docente sumamente interesante. Poder decir no sé para una docente, un docente o una docente, creo, es profundamente liberador. Y la pedagogía tradicional nos formó para dar la última palabra y para sancionar. Si tenemos una ESI que es una integralidad de políticas, de actores, de discursos, y no la escuela aislada, tenemos que poder pensar de otra manera las prácticas pedagógicas. Entonces, todas estas son los supuestos de la ESI, ¿no? Los compartimos, me imagino que todas estas hipótesis son compartidas. La pregunta es, ¿qué significa hoy o hasta dónde podemos llegar con la idea de transversalización? Que eso es lo que me gustaría dejar planteado, ¿no? La transversalización tuvo una historia en la Argentina bastante frustrante en los 90, más allá de que toda la experiencia de los 90 fue una experiencia nefasta, pero particularmente el tema de los transversales. ¿Quiénes son docentes acá en la sala? Bien. Entonces, a las compañeras que no son docentes les contamos que en algún momento en los 90 se hablaba de temas transversales y ¿qué se decía? Que todas se ocupan de los temas transversales, son temas que dan todas las materias. Como la daban todas las materias, no la daba nadie, obviamente. Y esa definición de transversalización quedó como un trauma, ¿no? Queda como un trauma. Otra definición de transversalización que también podría pensarse es poder pensar en proyectos compartidos a nivel equipos docentes, por ejemplo. Lamentablemente, sobre todo en la escuela secundaria, pero también en la primaria, en la estructura del trabajo docente no contempla la posibilidad de la construcción de proyectos compartidos. Estoy hablando de espacios y tiempos pagos para hacer los proyectos. Después están las voluntades individuales que han generado proyectos maravillosos, ¿no? Y una enorme creatividad en las escuelas. Pero quiero decir, desde el sistema y desde la estructura del trabajo docente en el secundario, no hay ese tiempo para poder pensar en proyectos compartidos, tomando ejes comunes, tomando abordajes comunes. Entonces, tampoco la idea de transversalizar por proyectos comunes parece, por el momento, demasiado viable. Reitero, no estoy diciendo que no haya, ¿no? Otra noción que se está elaborando es la transversalización como la politización de la vida escolar. Y esta es una noción muy interesante que lo que vemos en algunas experiencias es que efectivamente se forman colectivos de docentes y estudiantes alrededor de algunos temas políticos que son causas en algunas instituciones. Conocemos algunas, el equipo nuestro de la facultad pudo seguir algunos, por ejemplo, debates vinculados con uniformes escolares, debates, por ejemplo, con algunos reglamentos o algunas prácticas en las escuelas que fueron motivo de discusión interna, y mucho, y bueno,
Celeste seguramente va a seguir con este tema, en relación con la legalización del aborto. Proyectos pedagógicos compartidos alrededor de la temática de la despenalización del aborto, que implicaban muchos profesores y profesoras y profesores, estudiantes, y ahí lo que vimos fue una politización de la vida escolar, ¿no? Que también obviamente tiene que ver tuvo que ver con un momento, tiene que ver con una coyuntura. La línea en la que estamos intentando trabajar, y digo intentando, y por ahí va nuestro aporte, y por ahí me voy a ir quedando, es la que recupera la crítica epistemológica y pedagógica de los feminismos. La epistemología feminista, la crítica del androcentrismo de la ciencia. Básicamente la pregunta, ¿qué tipos de saberes se legitiman y cuáles se impugnan cuando se definen las ciencias? Y esto va al corazón de la formación docente, o sea, los terciarios, y va al corazón de la formación en la universidad. Porque nuestras instituciones siguen estando fuertemente centradas en la transmisión de saberes académicos enciclopédicos y siguen estando fuertemente centradas en la valoración de una manera de construcción de conocimiento llamado científico. Quiero decir, yo creo que hay una construcción de conocimiento llamado científico. El problema es qué definimos como científico, ¿no? Y lo científico que invisibiliza a un sujeto de la experiencia, invisibiliza a todas las formas de la subalternidad y también define de una manera la objetividad, define de una manera la neutralidad y construye y reconstruye de una manera patriarcal, homo, lesbo, bi, transfóbica, es decir, odiante de la disidencia, una y otra vez ese conocimiento que se transmite y se retransmite. Y voy a dar un solo ejemplo que no es de mi facultad porque, qué sé yo, sería como sobreabundar. Pero hace un tiempo en el Senado se hizo una actividad que no entendía bien por qué me habían invitado, pero igual fui y me encantó porque aprendí un montón. Y era una mesa sobre cómo integrar los saberes tradicionales en medicina en la formación médica. Y de eso estamos hablando. De qué, por supuesto que en la Universidad de Buenos Aires nada, o sea, quiero decir, pero en otras universidades del país hay alguna sensibilidad mayor. ¿Cómo integrar los saberes tradicionales médicos en la formación médica? O sea, nos estamos preguntando eso. ¡Qué interesante! Esa es una interpelación epistemológica a los conocimientos, porque sabemos que los saberes subyugados de las mujeres, por ejemplo, están sistemáticamente excluidos de las formas de la medicina. Y hoy, entre las medicinas alternativas, las formas de los usos de las plantas, y esto tiene mucho que ver con los saberes de las mujeres. Y no estoy hablando de la historia de las mujeres, o sea, no estoy hablando de los saberes más de las ciencias sociales y de la historia, que es lo que más se ha producido, ¿no? O sea, ya las preguntas están interpelando a otros campos. En el campo de la economía, es un escándalo, por supuesto, sobre todo en la UBA, que conozco bien, no se producen, no hay conocimientos y no se construyen investigaciones sobre la economía del cuidado. La economía del cuidado tiene que ver con todas las formas de construcción de valor que remiten básicamente a las vidas de las mujeres, que no solo construyen valor económico, sino que también construyen valor en las propias vidas, porque tienen que ver con cómo se organizan los cuidados y cómo tiene que cómo es el día, cómo es la semana, cómo es la ciudad, cómo es el transporte. Estas son cuestiones, y a eso nos referimos cuando decimos la crítica epistemológica. Cuando entramos con la crítica epistemológica, con este nivel de precisión, todas las materias escolares, y esta es la hipótesis, por lo menos en la que estamos trabajando en nuestro equipo, todas las materias escolares, las llamadas materias escolares, tienen algo que decir y algo que pensar. No es solamente incorporar temáticas, ¿no? Nosotros arrancamos en 2004 en un primer proyecto y empezamos a encontrar que, bueno, que había profesores que hacían el esfuerzo
por incorporar temáticas vinculadas con la ESI, y todos hablaban de lo mismo, hablaban de derechos. Entonces, cuando la profe de historia hablaba de derechos, muy bien. La de ética ciudadana hablaba de derechos, muy bien. Ya cuando la de biología hablaba de derechos, los pibes, las pibas, les pibes decían, otra vez los derechos. O sea, hay una pregunta que es, ¿qué es lo específico en cada materia, no? Independientemente de que podamos hablar de derechos, obviamente, pero la biología, todos los estudios vinculados con la salud están atravesados por el pensamiento binario, patriarcal, transodiante. Cuando se empiezan a mirar desde cómo se estudian las hormonas, cómo se estudian las células, cómo se conceptualiza el cuerpo, hasta poder saber que hay trans en bonobos y hay trans en plantas, hay plantas trans, y que el pensamiento binario ordena el pensamiento de la biología, de la zoología, de la botánica. Esta pregunta es una pregunta que va abriendo camino para poder pensar justamente lo específico de esa disciplina. Ni que hablar lengua y literatura, ni que hablar formación ética y ciudadana, por supuesto. Y también el tema de informática, porque el tema en informática, por ejemplo, o en ciencias exactas, bueno, la pregunta es, bueno, ¿y qué tiene que ver la informática con la ESI, no? Y las compañeras que están trabajando, y una compañía en particular que está haciendo investigación en este campo, lo que va encontrando son las formas de construcción del conocimiento, las metáforas con las que se nombra ese conocimiento, y también, por supuesto, los procesos micropolíticos en las aulas de descalificación que tienen que ver con el racismo de la inteligencia, que también existe, ¿no? Entonces, una hipótesis, no es ni el único abordaje, no agota la ESI, pero a nosotras, nuestro equipo está profundizando en esta dimensión. Y nos vamos asociando, y bueno, si acá alguien se quiere asociar, compañeras en Tandil que están trabajando con educación física, compañeras en Córdoba que están trabajando con los lenguajes artísticos. Bueno, porque la escuela está organizada así, ¿no? Y en ese así tenemos mucho por hacer y podemos hacerlo. Y una última cuestión, que es poder también pensar a la apropiación del cuerpo docente desde la perspectiva de esta crítica epistemológica y pedagógica, ¿no? Ahí en la foto hay una maestra, es una foto de fines de los 40, no sé si ven a la maestra, pero si no la ven, yo les cuento, la mancha blanca en el centro es la maestra, con su guardapolvo blanco, y de alguna manera, aún hoy, también la ESI es una oportunidad de reapropiación del cuerpo alienado docente. Durante décadas, definido como la segunda mamá, definido como sacerdocio, desprofesionalizado, por supuesto, la categoría trabajador de la educación, trabajadora de la educación en los 70, hizo un fuerte aporte para poder reapropiarse del saber alienado, del cuerpo alienado. Lo que encontramos aún hoy, y sobre todo en el nivel inicial, y un poco en el primario, es que algunos de los rastros de la madre educadora todavía están presentes, y lo que proponemos es politizar también esos rastros de la madre educadora, porque yo hace unos 25 años, cuando empecé, 30 años, empecé con esto, odiaba la categoría vocación, me parecía espantosa. Odiaba cuando alguien me decía yo soy maestra porque me gustan los chicos, por ejemplo, ¿no? Y después me reconcilié, porque creo que si no te gustan los chicos, las chicas, les chiques, no lo podés hacer. Entonces hay que politizar ese amor. En realidad es un amor político, es un cuidado, es el cuidado, es la tarea de enseñar cuidando. Y esa politización creo que tuvo que ver con los feminismos sobre todo la diferencia, y el gran salto que produce esta manera de pensar al sujeto político integralmente, incluyendo la afectividad y el amor, ¿no? Bueno, estas son algunas de las líneas de investigación, algunos de
de los aportes que podemos plantear. Contamos con el sector docente, contamos con las universidades, contamos con los sindicatos, contamos con organizaciones en general, y también contamos con colectivos de docentes que se fueron formando de manera autogestiva, maravillosamente, ¿no? Allá hay una compañera, por ejemplo, de base que arman sus grupos y que sororamente, solidariamente y por abajo están trabajando. No podemos dejar de demandar. Nada reemplaza a un Estado que en este momento está absolutamente desfinanciando la ESI, y por supuesto apostemos a que en un futuro la ESI tenga el lugar desde el Estado Nacional que tiene que tener, para que con la fuerza del Estado Nacional también se pueda aplicar en todas las escuelas, en todos los niveles, en todos los sectores, y con toda tranquilidad y toda certeza se trata de un objetivo ético de justicia social que vale la pena. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela. Ahora pasamos, ¿no? La dinámica, le paso la palabra a Celeste y después las preguntas que quieran hacerle a las dos expositoras. Así que bueno. Primero, gracias por la invitación. Y para mí es un orgullo estar sentada al lado de Graciela hablando, porque me formé en ESI como especialista leyendo sus textos, entre otros muchos más, ¿no? Obviamente. Así que para mí es un orgullo estar acá sentada, y se lo quería decir. Ahí como mi ñoñez de estudiante. Eso por un lado. Y agradecer, y me parece que es fundamental esta capacitación en el contexto en el que estamos. Y me parece que no podemos no enmarcar esta discusión, o necesariamente debemos enmarcar esta discusión respecto de la ESI y de todo lo que marcaba Graciela y de lo que venimos a hacer acá como campaña, como católicas, pero como campaña nacional por el derecho al aborto, que es que estamos, para mí, creo que vamos a coincidir en una nueva ola. No le pongamos número, porque ahí ya empezaron los debates respecto de qué ola del feminismo estamos, pero está claro que estamos en una alza y a nivel mundial del feminismo, ¿no? Y que eso implica y tiene como correlato la ampliación y la discusión en otro sentido también. No es lo mismo como estamos discutiendo la ESI hoy que como la discutíamos hace 2 años, ni como la discutíamos cuando salió la ley, ¿o no, Graciela? O cuando se hicieron los lineamientos curriculares inclusive. Me parece que también la ESI que hoy discutimos está enmarcada también en los triunfos y en las conquistas que fuimos desarrollando a lo largo de estos años, ¿no? Ahí tendremos debate de cómo se fueron conquistando, no me voy a meter en eso, pero sí está claro que hemos conquistado un montón de derechos y debates, digamos, ¿no? No hemos conquistado el derecho al aborto, pero sí un debate de cara al conjunto de la sociedad. Entonces me parece que ese es el marco. La red, claro, la red es de docentes por el derecho al aborto y en algunas provincias por el derecho a decidir, por la complejidad que tienen las provincias como Tucumán y Salta, que deciden llamarse por el derecho a decidir porque capaz si dicen derecho al aborto ya tienen un montón de trabas para poder hablar. Eso aclarar, porque hay otras compañeras que se están dedicando a armar redes también de ESI. Obviamente todas las que somos parte de la red de docentes por el derecho al aborto y la red de docentes por el derecho a decidir, somos docentes que damos ESI hace un montón de años, ¿no? Entonces también es eso, y otras que se están acercando ahora, y el año pasado la red tuvo un impulso muy grande, así como tuvo un impulso muy grande toda la organización feminista, y se han creado muchísimos colectivos al calor de esta lucha. Más significativos son de las actrices, por decir algo, pero se han generado colectivos diversos en pos de la lucha por el derecho al aborto, pero que ahora demandan sus propias reivindicaciones. No sé si me ocurre alguna como las deportistas, por ejemplo, ¿no? Dicho esto, yo quería hacer un repaso rápido para que podamos debatir y que haya preguntas y podamos también intercambiar un poco, ¿no? Nosotras como red de docentes nos conformamos y nos desarrollamos a partir del 2015 porque como campaña ustedes saben que la consigna conocida, educación sexual para decidir, y ustedes dicen anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir. Y en un momento veíamos que esa pata de la educación sexual para decidir la habíamos relegado un poco, ya que había ley, nos estábamos ocupando de otros temas. Y empezamos a pensar algo que
para nosotros era clave y que es como una definición respecto de sacar de la clandestinidad pedagógica el derecho al aborto. ¿Qué implicaba esto? Empezar a hablar de aborto no en los pasillos, cuando una piba nos venía a preguntar porque tenía una situación y no sabía qué hacer, sino efectivamente tratarlo como derecho. Al margen de que coincido con lo que dice Graciela en relación a que no solamente hay que tratar como derecho, nosotras veíamos que ni siquiera se estaba tratando como derecho el tema, la problemática del aborto que es como figura en los lineamientos curriculares. Entonces, ahí nos dimos esa primera tarea, sacar de la clandestinidad pedagógica, plantearlo en el aula. Y para ese objetivo lo que hicimos fue una guía para docentes por el derecho al aborto, donde marcábamos todo, valga la redundancia, el marco legal donde podíamos trabajar este tema. ¿Por qué era tan importante el marco legal? Las que son docentes me van a entender. El miedo es correrte el marco legal vigente cuando estás en una escuela para no tener problemas. Entonces, esa guía, que por supuesto es de acceso, la difundimos, es una guía que dota de herramientas a las y los y les docentes que quieran hablar del derecho al aborto en las aulas y que se les presenten situaciones de alumnas, alumnes o alumnos embarazados, embarazadas, embarazades que necesiten un aborto, ¿sí? Eso es lo primero que hicimos, porque también era una forma de encontrarnos nosotras mismas en esa práctica que ya de hecho la estábamos haciendo, ¿no? Porque nosotras como campaña en general lo que siempre buscamos es algo fundamental, que es la despenalización social. Nosotras estamos convencidas de que logrando la despenalización social iba a ser la clave para poder conquistar el derecho al aborto y en eso seguimos y por eso estamos acá. Primero eso, la clandestinidad pedagógica. Otra cosa que es como básica para nosotras como red, es algo que es una obviedad y que a veces suena como un canto repetido, pero es la capacitación en servicio. ¿Y por qué digo esto? Por esto que decía también Graciela al final, ¿no? Y que lo retomaba, somos trabajadoras de la educación. Yo vengo acá como activista. Está claro que yo no estoy cobrando ningún sueldo por estar haciendo esto, ¿no? Y sin embargo estoy dando una clase, digamos, es parte de mi trabajo, y Graciela también. Entonces la capacitación en servicio, que fue algo que se cumplió con mucha disparidad en estos 13, 14 años, vamos ya de la Ley de Educación Sexual Integral, es clave también. No se puede exigir que garanticemos un derecho como docentes si no tenemos capacitación. Digamos, para nosotras eso también es clave. No nos corremos nunca del lugar de que somos trabajadoras de la educación, al margen de que todo lo que desarrollamos como red de docentes lo hacemos como activistas, ¿no? Otra cuestión que para nosotras también es clave. No existe la objeción de conciencia educativa. Ningún docente se puede negar a garantizar derechos. Ningún docente se puede negar a dar los contenidos de educación sexual integral. Ningún docente se puede negar a hablar del derecho al aborto en las aulas, porque el derecho al aborto existe. Y las niñas, niños, niñes, adolescentes que quedan embarazadas y que en el marco de la legalidad vigente demandan un aborto, tienen que tener esa información. Lo que hablamos es el concepto, me ayudarán las abogadas, de transparencia activa, digamos, de informar. No esperar que la persona venga a demandarte la información, sino que previamente tiene que ser informado y tenemos que enseñar en derechos, ¿no? Si nosotras no enseñamos que existe el derecho a hacerse un aborto, jamás alguien lo va a ir a demandar, ¿no? Se le desarmó la virome a la compañía. Tengo un repaso por los lineamientos curriculares, pero que me parece que es importante, se los digo rápido para no aburrirlas. Los lineamientos curriculares, corregime si me equivoco, Graciela, son del 2008. La ley se aprueba en el 2006, los lineamientos curriculares, que son efectivamente lo que tenemos que dar en las aulas. Si ustedes agarran la ley, la 26150 de Educación Sexual Integral, no están los contenidos, y de hecho fue un gran debate cuando se fue a votar la ley, respecto a si en la ley tenían que estar o no los contenidos. Por supuesto no estuvieron, terminaron en los lineamientos curriculares. Hay una sola referencia en los lineamientos curriculares de aborto, página 34, los lineamientos curriculares de nivel secundario en ciencias naturales, chicas, o sea, chicos, no sé quién más se está mirando. En educación para la salud y ciencias naturales. Y, por supuesto, bueno, es largo, después búsquenlo si quieren, pero habla de problemática del aborto, digamos, no habla de aborto como derecho. En los lineamientos de la ANES, digamos, de CABA,
tenemos una referencia, pero la misma referencia que tenemos en los lineamientos curriculares, y recién se retoman algunos puntos en algunos de los materiales que está difundiendo el Plan ENIA para la pata que tiene en educación. Vieron que el Plan ENIA se desarrolla en una pata en salud, otra en educación y otra en desarrollo social, creo, si no me equivoco. Pero el Plan ENIA está garantizando en algunas provincias, ¿no? En las provincias que tienen las tasas más altas de embarazo adolescente. Estoy hablando de, digamos, la no INEA, básicamente. Y ahí hay 6 referencias en un material que se llama Contenidos y Propuestas para el Aula de nivel secundario. 6 referencias, una en la fundamentación cuando habla del fallo FAL, o sea, tenemos un material respecto de educación y para contenido de educación que habla de fallo FAL. Una segunda referencia es igual a los lineamientos que les mencioné del 2008. La tercera referencia es citando el Código Penal. La tercera es cuando habla del anticonceptivo hormonal de emergencia, que habla de que no es abortivo, perdón. Y la sexta, que es interesante, habla de aborto como evento obstétrico. No lo habla como problemática, no lo menciona como problemática. Esto ya es un cambio fundamental, ¿sí? Es un evento obstétrico más de la vida de cualquier persona, ¿está bien? Estos cambios que se van dando no son casualidad, digamos. Este material salió el año pasado, ¿sí? Son materiales que también surgen a partir del calor de una lucha y una demanda que también muy bien lo graficó Graciela. Voy rápido así. Bueno, tenemos la resolución el año pasado, acuérdense que cuando fue toda la discusión de con mis hijos no te metas y se empezó a discutir también la propia ley de educación sexual integral, salió la resolución 340/18, que es una resolución del Consejo Federal de Educación que dice, bueno, estos son los contenidos que se dan de ESI. Además ya estaban los lineamientos curriculares, no hacía falta. Pero bueno, el Consejo Federal sacó un punteo de qué se daba, porque por supuesto que decían que nosotras retrocedimos 13 años, 14 años. Nos decían que queríamos incitar a que tengan relaciones sexuales, que queríamos que sean gays, como si eso fuera un problema, bueno, etcétera, etcétera. Pero en los lineamientos curriculares se habla de aborto como problemática. Entonces, me parece que acá, vuelvo a lo que decía en este pantallazo para que tengan idea. Nosotros ahí nos dimos una tarea clara, que veíamos que el Estado no estaba garantizando y que consideramos que el activismo lo tenía que garantizar. Hicimos la guía que les conté, sacamos el año pasado este material, que es qué se puede y qué no se puede hacer en la escuela, los deberes que tiene el docente y la docente y las obligaciones y los derechos de las niñas y de los niños, digamos, porque tuvimos muchísimos eventos de persecución de compañeras y de compañeros que dan ESI, de persecución a los chicos y las chicas por querer hablar del tema o por ir con los pañuelos a la escuela, ¿no? Bien. Y yo creo que nosotras también construimos desde la red en algo que hacía referencia a Graciela, que para mí es clave, pensando desde una pedagogía que yo llamaría no con perspectiva de género, sino feminista, ¿no? Y que tiene una ética que es parte de lo que decías vos, ¿no? Una ética del cuidado y del amor. Y también tuvimos encuentro de la red docente federal este fin de semana, así que todavía no tenemos las conclusiones porque no las terminamos de tipear, pero fue un encuentro muy potente, donde hicimos un repaso también de la poca formación docente que hay, ¿no? En Cava, yo recién le comentaba a ella, en Cava tenemos la materia en los institutos de formación docente, ESI, desde hace 10 años, pero hay provincias que no tienen ni siquiera ley, ni siquiera no tienen marco legal para dar educación sexual integral. Y en las que hay, tampoco hay formación docente, y estamos a 13 años de aplicación de la ley, ¿no? Yo quiero terminar con algunas cosas, digamos, nosotras nos estamos organizando en pos de garantizar derechos que debería, y siempre lo que hacemos, que debería garantizar el Estado, y siempre lo que hacemos es una denuncia, una exigencia al Estado. Pero no nos quedamos en la denuncia y la exigencia, sino que nos vamos organizando, ¿no? Y vamos garantizando los derechos de las pibas y de los pibes. Y esperen que tengo anotado. Nosotros planteábamos y seguimos planteando una perspectiva de derechos, pero también nos encontramos con que las pibas el año pasado
eso que nosotras lo planteábamos en perspectiva de derechos, ellas lo planteaban en las calles y en las escuelas desde una perspectiva del deseo y desde la decisión, ¿no? Y de la autonomía. Entonces, nosotros diciendo, tenés el derecho, y las pibas diciendo, obvio que tengo el derecho. O sea, ¿a quién se le ocurre que no? Era al revés. Pibas, alumnas mías de 14 años, 13 años, que capaz ni menstruan y que jamás se plantearon su maternidad porque ni siquiera están menstruando y no se lo... Y cuando se enteraron que no se podían hacer un aborto, eso era lo que las sorprendía. No era al revés como nosotras, yo que tengo 40 años, 41, mira, ya me saqué un año, que tuvimos que deconstruirnos en esa idea y decir, claro, yo tengo derecho a practicar. Ellas al revés, entonces me parece que eso también le imprime una lógica, no solamente a esta red por el derecho al aborto, sino a todos los que estamos dando ESI y a la escuela en general. Tenemos pibes y pibas no solamente politizados, sino pibes y pibas deseantes y asumiendo sus derechos, por más de que no se los haya garantizado un congreso, ¿no? Esperen que cierro. 2 cositas nada más. De cómo adecuar también los contenidos a otras ramas, como contaba Graciela. El cuatrimestre pasado, unos alumnos míos, porque eran 2 varones, de la carrera de física de un profesorado, tenían que hacer una planificación de ESI. ¿Qué hacemos? Agarraban la cabeza. ¿Qué hacemos? No sé, acá tienen los lineamientos curriculares, fíjense, ¿no? Era la tarea, una de las tareas para aprobar la materia. Y vinieron los alumnos y habían planificado una clase con un contenido de física que era masa y peso o masa y volumen, no me acuerdo, y laburaron gordofobia. Magnífico. Tomando ese contenido de física, pero bueno, esa es cuestión también de ir trabajando otros aspectos que hacen también a la educación sexual integral, que tampoco nos lo preguntábamos ni nos replanteábamos nosotras, ¿no? Que tenía que ver con, o yo como docente, y que estos nuevos feminismos que imponen otras discusiones, hacen también que eso tenga lugar en las aulas, ¿no? Y en el tipo de educación sexual que damos. Y 2 cosas, en esto de pensarnos como cuerpos sexuados, en el encuentro de docentes, una compañera decía, quiero hacerme una remera que diga, docente torta también aborta, ¿no? Todo junto, y me acordaba también cuando hablaba Graciela respecto de esto de sexuar el cuerpo docente, del canto que tenían las chicas del Eccleston, que es un profesorado inicial, que ellas cantaban el año pasado, no somos señoritas ni segunda madre, somos docentes trabajadoras antipatriarcales, así que con eso quería cerrar. Bueno, muchas gracias a las 2 expositoras, a Graciela y a Celeste. No sé si directamente abrir el espacio para las preguntas. Puedo yo introducir una pequeña pregunta, tal vez para que sea como un elemento disparador, ya que han sido exposiciones complementarias, sin duda, en el caso de Graciela apuntando más tal vez a lo epistemológico político, y en el caso de Celeste, digamos, a lo que hace a los planteos concretos y a las problemáticas cotidianas con las que nos encontramos los docentes o los que trabajamos en el espacio escolar. Y creo que una cuestión común que ha aparecido aquí en lo que ellas han presentado es el tema, bueno, un poco de la formación, ¿no? De los docentes, de los saberes que traen y de los que, bueno, tal vez están faltando con relación al conocimiento de la ley, o lo que ellos mismos consideran que desde sus asignaturas pueden aportar respecto de la educación sexual integral. Digamos, esto lo percibo un poco, digamos, como directora de un colegio secundario católico parroquial, donde, bueno, el año pasado hicimos un sondeo respecto de las inquietudes de los docentes con relación al tema de la ESI, de los aportes que ellos creían que sus asignaturas, y en este caso, quiero decir, más allá de las diferencias que puedan haber en cada institución escolar, pasaba esto que un poco decía Graciela respecto de a que aparecía esta pregunta, pero si yo doy matemática, digamos, ¿qué puedo hacer
desde la matemática y realmente aparecían como pocas ideas allí, ¿no? Entonces, bueno, un poco la pregunta para las dos sería, considerando también esta diversidad y esta heterogeneidad que tiene el sistema educativo argentino en la actualidad, no solamente este sistema público y privado, escuelas religiosas y escuelas laicas, respecto de, bueno, cómo ir cubriendo estos espacios con lugares institucionalmente donde se dé educación sexual integral, evidentemente el caso de Filosofía y Letras o el Joaquín B. González u otros espacios son conocidos y digamos el dato es que han eclosionado de alguna manera, digamos no han dado abasto con las inscripciones y la demanda, pero digamos cómo cubrir en otros espacios de las provincias y en otros lugares donde evidentemente hay una demanda muy grande respecto de la necesidad y la conciencia de parte de los docentes de formarse en los contenidos específicos de la ley y cómo aplicarlo en su asignatura y en la escuela. Y la otra pregunta sería el tema un poco de las resistencias, sobre todo en los ámbitos conservadores que quizás no sean necesariamente los religiosos, pero digamos donde en los religiosos se nota mucho más, ya que digamos durante los debates sobre la posibilidad de despenalización del aborto, un poco el discurso religioso, sobre todo católico, fue no al aborto, pero bueno, sí a la ESI, cuando durante años boicotearon sistemáticamente la aplicabilidad de la ley y de formalizarla en las escuelas católicas. Y después de digamos, del debate que finalmente la propia Comisión Episcopal Argentina reconoció de alguna manera como una victoria pírrica, digamos, lo que se viene y lo que se está viviendo en los colegios católicos, ya sean congregacionales o parroquiales, es, bueno, conformemos comisiones para trabajar para la ESI, sobre ESI, directivos de colegios a nivel diocesano sobre la ESI, pero un poco con esta misma idea, bueno, adaptemos la ESI o trabajemos la ESI desde nuestro propio contenido o ideario, ¿no? Lo cual en muchos casos depende del nivel de, digamos, de posicionamiento que haya en las distintas diócesis, que es muy diferente, por cierto. Está esta cosa de, bueno, con esto frenamos, ¿no? La ESI, evitamos que entren los pañuelos verdes, cuando por otro lado hay un avance mucho mayor por parte de los alumnos, de los alumnes en esto, ¿no? Y de hecho esto que ustedes llaman persecución, bueno, yo como una directora que propicio el tema de la ESI, claramente, digamos, en un espacio bastante hostil, quiero decir, esta persecución me ha significado, digamos, que digamos, ciertas fuerzas oscuras, no sé cómo llamarle, me hayan fotografiado en las redes y hayan mandado al obispo mis fotografías, digamos, con los pañuelos verdes en la marcha, quiero decir, cosas de delación muy jorobadas, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esto se da en todos los ámbitos y por eso es bastante delicado y también hay que tener como mucha cintura política para en ciertos espacios poder ir avanzando de una manera tal vez gradual, ¿no? Entonces, bueno, le dejo abierto estas preguntas a las dos y después abro al resto. Bueno, algunas ideas. ¿Cómo se forma a quienes forman? Es una de las preguntas clásicas de la pedagogía, en realidad. Es la pregunta, porque también se lo preguntó la educación popular, por ejemplo, ¿no? La línea de educación popular que de alguna manera desde afuera de las escuelas y desde adentro, porque la educación pública tiene que ser popular, también se pregunta, bueno, ¿quién forma? ¿Quién forma a quienes forman o cómo se forman, ¿no? Y yo creo que es imposible pensar a la educación sexual integral como gran proyecto pedagógico sin el movimiento social, sin las organizaciones de la militancia y
Y en esto pienso las organizaciones de la militancia, las organizaciones docentes, los sindicatos docentes, y reitero, y las universidades y las formas en que las universidades podemos hacernos cargo del lugar que nos toca, ¿no? Entonces, pero esto articulado obviamente con una decisión política, reitero, lo dije cuando terminaba, una decisión política de volver a, primero, concentrar un Ministerio de Educación de la Nación que dirija las políticas nacionales con la fuerza del Ministerio Nacional, digamos, ¿no? El programa ESI quedó diluido, quedó resistiendo. Personalmente, cada vez que pude, le dije a la coordinadora, resistan todo lo que puedan. Lo digo en serio, se lo dije públicamente, resistan todo lo que puedan. Cuando no puedan resistir, avisen que hacemos un gran bardo, pero traten de resistir. Y de hecho, recién hablaba Celeste, fueron contrabandeando algunas cuestiones en el programa ENIA, inclusive fueron contrabandeando algunas cuestiones. Yo estuve hace 3 semanas en Salta. Y en Salta con los profesores, las profesoras que están dando en la materia de ESI los profesorados. O sea, hay muchos niveles para pensar la capacitación, pero no podemos pensar una capacitación que sea solamente el aparato capacitador. El aparato capacitador clásico de la educación, que es cursos, seminarios, capacitación en servicio, eso es insoslayable, absolutamente, pero no es lo único. Entonces, realmente creo que la ESI es un gran proyecto pedagógico fascinante. Entonces, la primera cuestión es cómo se forma, quiénes forman, es el movimiento social que forma. Nosotras pensamos, y lo vimos, el debate del año pasado hizo más por la ESI que 5 cursos de 40 horas cada uno, porque hay un debate social que se mete por la ventana. En el 2008, efectivamente, los lineamientos salieron como salieron. A mí a veces me preguntan por qué no hablan de infancias trans. Y yo les digo, o sea, no redactamos, yo no redacté los lineamientos, pero puedo decir, porque no se hablaba de infancias trans en el 2008. O sea, porque todavía no era una categoría para pensar, o sea, estaban en ebullición todas esas categorías. Tuvo que venir la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, ¿no? La ley de violencia, de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, 2009, 2010, 2012, ni una menos 2015. La ESI no fue la misma nunca, fue cambiando, fue resignificándose. Y la marcha 2015, ni una menos, también hizo mucho más por la ESI. Es más, una vez hubo una actividad en el Ministerio Nacional y decíamos con Mirta, nos encontramos con unas compañeras y dijimos, por fin se hizo feminista la ESI. Y también, ¿no? Mirado históricamente y mirado amorosamente, un proyecto político muy querido, por lo menos desde mi punto de vista muy querido, y cómo se fue complementando, llenando de contenidos después de la sanción, de los lineamientos. Ahora, lo que digo, y con esto cierro, yo creo también que es interesante, muy interesante, y realmente lo pienso consistentemente. A veces digo, si me creen, créanme, no hay un corpus de contenidos acá para capacitar y transmitir a un conjunto de personas que están acá. No hay, porque si estoy hablando de la deuda en la formación docente, la deuda epistemológica, la deuda pedagógica, quiere decir que hay mucho por explorar. Y lo que me parece más fascinante entonces es que la ESI es una oportunidad también de revitalización de la vida docente, profesional, del compromiso político, de la construcción de conocimiento en lo que podría llamar, con un poquito de miedito, experimentaciones pedagógicas, experiencias pedagógicas. Y creo que si ese sentido entusiasmante que puede tener, decir, che, ¿qué vamos a hacer en artes? Como le dice Celeste, y qué sé yo, probar, no sé qué hay que hacer en física, no sabemos, porque hay que hacerlo. Y me parece que eso es una oportunidad que tenemos que aprovechar fuertemente, porque pocas veces en la historia de la educación en la Argentina se dio esta conjunción entre movimientos sociales, sujetos. Yo empecé mi carrera en género y educación hace 32 años y el tema era la docencia como trabajo femenino. Y golpeé las puertas en CETERA, ay, no me daban bolilla, decían, esto va a quedar grabado, pero lo decían, le juro, divide a los compañeros, me decía.
Claro, porque la perspectiva de género y la crítica feminista dentro de los sindicatos también metía una cuña y entonces me miraban, bueno, la ESI logró que entraran los sindicatos docentes porque se vio que potencia el discurso gremial, porque es una manera de mirar el trabajo docente de otra manera. Y si los compañeros se tienen que correr, y bueno, que se corran un poco, ¿no? Tampoco está mal. Entonces, creo que todos esos planos, Claudia, son planos de construcción de una política que es más bien como una especie de gran movimiento pedagógico. Bueno, no sé, por ahí peco de optimista, pero lo veo. Y veo lo que genera y veo que se abren oportunidades de formación y viene la gente en Filosofía y Letras, abrimos una diplomatura, no tramitamos el puntaje, lo vamos a hacer, pero no la sacamos antes de tener, y se llenó en un día 480 personas en una diplomatura de 200 horas que no da puntaje. Hay una necesidad, un interés, un deseo, y bueno, el deseo suelto, eso es lo que más queremos como docentes, que nos guste lo que hacemos, ¿no? Entonces yo la veo de esa manera, como proyecto, gran proyecto político, pedagógico en construcción y desafiante, y que venga todo el mundo, que vengan todos. Yo poquitas cosas con lo que preguntabas. Primero, como me gusta discutir, voy a discutir algunos conceptos de lo que decías. Me parece que no es que nos encontramos con resistencias por parte de algunas instituciones o de la Iglesia, sino que nosotras estamos resistiendo. Las que estamos resistiendo a un sistema patriarcal, machista y de esas características somos las que podemos y estamos haciendo algo y tratamos de organizarnos. Y me parece que más que resistencias están tratando de conservar su poder. Entonces me parece que ahí hay una discusión fundamental que tiene que ver con la separación de la Iglesia y del Estado. El año pasado, no sé si se acuerdan, vimos que en varias facultades recién sacaron las vírgenes y fue todo un evento. Parecía que era la reforma del 18 y era el 2018, ¿no? Y estábamos sacando las vírgenes de Córdoba, de Mendoza, y con muchos problemas para quienes hicieron eso, ¿no? Con sumarios en las facultades, que las persiguieron y no les dejaban cursar y rendir los finales, digamos, no, nada es gratuito. Entonces, me parece que lo que vos planteabas respecto del ideario institucional, que es el famoso artículo 5, hay que recordar que el año pasado, creo que en esta misma sala, un diputado trajo un proyecto de reforma del artículo 5, de anulación de ese artículo, un proyecto de ley de reforma de la Ley de Educación Sexual Integral, incluyendo también la perspectiva laica, científica y otras reformas más, ¿no? Pero eso era lo fundamental. Y no me acuerdo si en esta sala o en otra teníamos gente con vírgenes gritándonos los mismos que yo les decía antes, nos gritaban: ¿querés que mi hijo se haga gay? ¿No? Entonces, ese proyecto quedó cajoneado. Entonces, si bien acuerdo con lo que dice Graciela, que es un proyecto colectivo, que lo encaramos entre todos en todos los sectores, hay gente que tiene más responsabilidad que otra. Yo, Celeste, trabajo en 4 escuelas, no tengo la misma responsabilidad que quienes están en este Congreso Nacional o quienes detentan el Poder Ejecutivo en las diferentes provincias. Y son ellos y ellas a quienes hay que exigirle esa reforma fundamental para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes respecto de algo tan claro que coincidimos que es la educación sexual integral. Y me parece que lo que el año pasado sucedió también es que la lucha por el derecho al aborto llevó a cuestionarlo todo. Entonces, también el espacio de formación, ahí sí de acuerdo, es la escuela, pero también las pedagogías feministas son en un montón de aspectos, en los medios de comunicación, por ejemplo. En el mismo Congreso que votó una ley de capacitación, ¿no? Judiciales. Entre los abogados, los jueces, digamos, ¿no? Tenemos que la pedagogía feminista y la educación sexual integral implica todas las áreas, no solamente las escuelas. Y lo último, vos decías, Graciela, te voy a discutir algo, que decías que tomabas este ejemplo que yo daba de mis alumnos de física y decías, bueno, yo no sé cómo se hace, andá y hacelo, sí, pero ellos pudieron hacer porque tuvimos clases antes donde sí vimos contenidos curriculares, donde sí pudimos abordar textos que hablen de gordofobia, donde sí pudimos abordar
temas y contenidos que hablen respecto de las categorías binarias de cuerpo. Si no, ellos nunca podrían haber llegado a elaborar esa planificación. Entonces, para mí, sí tenemos que seguir exigiendo esas políticas de Estado que vayan ampliando los horizontes y las posibilidades y los debates que vamos dando. Eso quería decir. Bueno, abrimos a más preguntas. ¿Cómo nos gusta hablar? A ver acá. ¿Pregunto o como quieran? Tenía una pregunta porque yo no soy docente, pero me vino un recuerdo de la secundaria. Yo cursé en un colegio católico y tuve a un profesor de biología que fue la única persona que nos enseñó en una clase a cómo poner un preservativo. Y lo hacía vigilando que no pasara la directora ni la monja, que era la rectora en ese momento. Y hablando Celeste y Graciela del marco legal, siempre me pregunté si eso no estaba, bueno, no sé ni siquiera, esto era 2006, si estaba en los lineamientos curriculares. Pero teniendo en cuenta que como docente uno debe cuidarse del marco legal y demás, ¿un profesor se puede amparar en que está explicando, digamos, o si tiene algún problema a la hora de salirse un poco de lo que son los contenidos autorizados? Porque incluso él tuvo suerte de poder dar biología y enmarcarlo de esa manera, pero en otros casos no. No, a ver, la ley, los contenidos curriculares, y ya que estoy en el uso de la palabra, va a ser cortita, pero los contenidos curriculares que están legislados, que son escasos, que tienen todas estas fallas, deben ser enseñados en todas las escuelas, estatales, privadas, confesionales, todas las escuelas tienen que enseñar esos contenidos. Así es el sistema de gobierno en nuestro país. Después hay controversias, y justamente el desgraciado artículo 5, que fue la concesión, ¿no? Que fue la concesión. Se dejó el ideario y fue tomado como cada una de las instituciones quiso. Lo que nosotras como docentes tenemos que, y como formadoras, o sea, como campo profesional tenemos que lograr, es que cada docente, por un lado, tenga esa tranquilidad que es que hay un amparo legal para enseñar todas las dimensiones de la sexualidad que tienen que ver con, desde los métodos anticonceptivos y lo más clásico del aparato genital a la dimensión psicológica, a la dimensión cultural, a la dimensión afectiva y todas las formas identitarias. ¿Por qué? Porque no solo está la ley de ESI, está la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley y de derechos de niños, niñas y adolescentes, y además porque el aborto es legal en muchos casos. Entonces, el aborto es legal en la Argentina en muchos casos, o sea, también es poder construir y digamos, de alguna manera, una seguridad o una firmeza docente, que alguien se pueda plantar y decir, yo estoy en el marco legal porque así es. El ideario famoso, no sé, el año pasado fuimos ensayando diferentes respuestas y cuando yo ahí pongo la oreja, yo ahora digo, bueno, cada docente tiene que poder distinguir cuando la persona que está enfrente, que es una madre o una directora, un director, una tía, un tíe, que habla desde la propia historia de represión, desde el desconocimiento, desde el miedo. Eso es parte de nuestra responsabilidad docente, poder distinguir. Eso es una cuestión de sensibilidad. ¿Quién está enfrente? Alguien que duda porque tuvo una historia de represión o de abusos inclusive, o de otra persona que, como decía Celeste, es la que teme perder el poder, o más la que está organizada en Con mis hijos no te metas, que por suerte ahora Amalia Granata lo blanqueó, que lo que quieren es justamente tener diputadas, diputados, y derogar la ESI, la identidad de género, el matrimonio igualitario. Ahí, como docentes, son dos posiciones totalmente distintas. Una es pedagógica, en el sentido de la educación sexual integral, que también habla a esas otras que no tuvieron la oportunidad, y la otra es la firmeza política de decir, ¿sabes? Esto es una ley y como ley la tenemos que cumplir. Buenas. También es importante como docentes
a veces es difícil cuando uno se encuentra en esta situación de un montón de distintas posiciones de cómo ampararse en el marco legal, ¿no? Porque más allá de la vocación, somos trabajadores de la educación, necesitamos trabajar y a veces las instituciones presionan de distinta manera. Para mí algo que es clave es conectar con los estudiantes y explicarles, en primer lugar, que somos trabajadores, que la educación es un derecho y el derecho a la información también. Entonces, si ellos y ellas se encuentran con docentes que no transmiten la información, tienen todo el derecho de poder pedirla y poder denunciar que como se está brindando esa información también es incorrecta. Por ejemplo, nos pasó con mi compañera ir a una escuela donde se esté educando sobre ITS y HIV como el SIDA mata. No, siglo XXI, eso no es correcto. Entonces, desde el lugar de docentes o del lugar estudiantil también se pueden hacer esas denuncias, digo, comparando que son sujetos de derecho, digo, que tienen toda la posibilidad de reclamar y también generar ciertos canales de información que no implique googlearlo todo. Digo, está buenísimo la educación entre pares, pero también nosotros, como adultos y adultas responsables, brindarles esa información en caso de que sea denegada en un montón de espacios donde los jóvenes circulan. Digo, nos olvidamos que tienen que pedir esa información, que se tienen que animar a pedirlas, que si yo lo omito también, que si yo voy a la escuela con un pañuelo, eso no implica de que no puedan brindar otro tipo de información o que intercambiemos, mientras que seamos tolerantes y no nos faltemos el respeto. Pero, digo, en el caso que a vos te pasó, digo, yo fui a un colegio laico y solamente tuve interacciones con mi profesora de ética. Los demás omitieron un montón de información. Entonces, más allá de los distintos establecimientos educativos donde trabajemos, digo, empezar a explicitar el tema de la información, que la tienen que pedir, digo, los pibes, digo, estamos dando ESI porque los pibes nos están pidiendo. Y esto de que a mí me parecía re interesante, no esperar a la clase de ESI, también está bueno como docentes empezar a decir que un montón de contenidos que elaboramos estamos implementando la ESI aunque no se vea. Porque a veces parece que es solamente cuando llega la jornada, hoy vemos la ESI. Y cuando vos les decís, por ejemplo, que trabajaste construcción de identidad de pueblos originarios, laburaste la ESI, porque estás hablando de otra cosmovisión identitaria diferente a como vos te conformaste, la vimos. Entonces está bueno como empezar a desnaturalizar distintos espacios para poder trabajar. Gracias. ¿Pasamos a alguna pregunta de las que tiene Romina? Bueno, aquí de las compañeras y compañeros del aula virtual, varias y varios han pedido apoyo para la lucha docente en Chubut. Hoy estamos de paro. Exactamente, hoy estamos de paro, así que enviamos todo nuestro apoyo. Una de las compañeras pregunta si se pueden explayar sobre la no objeción de conciencia en la docencia. Y otra sobre si hay información respecto al programa ENIA, cómo se viene llevando a cabo, si hay algunos datos al respecto. Esa sería. Respecto del ENIA, que entre a la página del gobierno nacional, digamos. Ahí está toda la información, pones ENIA, sale, están todos los materiales para salud, para educación. Eso, podría decir, digamos, yo no represento a la ENIA, no, pero se pueden acceder, están todos de descarga gratuita. Respecto a la objeción de conciencia y también respondiéndole un poco a la compañera, nosotras por eso el año pasado, al calor de esa discusión que había en relación a si con mis hijos no te metas, sacamos este material, que son 10 puntos de derechos y deberes en las escuelas. Y la idea de, espera que lo encuentre, el de objeción de conciencia institucional. Espera que no me acuerdo qué punto es. Acá, en el 10 pusimos, no existe la objeción de conciencia educativa, ello implica que ningún docente puede negarse a abordar los contenidos curriculares obligatorios y a garantizar derechos ya consagrados. Básicamente es eso, digamos, nosotros hicimos un punteo de esas responsabilidades, pero no solamente nos interesaba marcar los derechos y las obligaciones y el marco legal vigente para que todas las docentes y los docentes que quisieran hablar del tema lo pudieran hacer, sino que también nos interesaba marcar que quienes no lo estaban haciendo estaban incurriendo en una falta. Y que si no estaban haciendo eso, nadie los está obligando a ser docentes. Por tanto, ellos no pueden obligar a los niños y a las niñas a no recibir una información que es su derecho.
Entonces nosotros también queríamos denunciar. Sin, por supuesto, denunciar a compañeros y compañeras, que es lo que primero dije antes, que está faltando capacitación. Si está faltando capacitación y no la tenés, bueno, ahí hay un problema mayor. Pero a quien se niega deliberadamente teniendo la información, y sí, ahí hay un problema, ¿no? Entonces por eso nosotras decimos que no existe la objeción de conciencia educativa. Algo cortito que complementa y que de alguna manera, bueno, trata de perfilar esa posición. Cuando yo decía poder distinguir y poder oscilar entre la posición pedagógica y de alguna manera que aloja a esa otra persona en su duda, por supuesto que sabemos que hay limitaciones, porque si esa otra persona es la directora de la escuela, o sea, el diferencial de poder existe, pero ahí creo que hay que recurrir a las redes de docentes, a los sindicatos docentes y a otras organizaciones que no son estrictamente docentes, pero que son que tienen que ver con los derechos, las consejerías de niños, niñas, adolescentes, o sea, hay distintos lugares. Es muy variopinto la realidad de nuestro país y a veces hay grupos de docentes que trabajan en articulación con legisladoras, legisladores de algunas ciudades y son ese es el grupo de apoyo que de alguna manera también da un sostén político, ¿no? Pero realmente tenemos que insistir, ningún ideario institucional en nuestro país, ningún ideario institucional puede alojar, por ejemplo, una mirada respecto de que no existan familias homo, hetero, ¿no? y todas las formas de la familia homoparentales, por ejemplo. No pueden negar que existen, no pueden decir que son ilegales, no pueden decir que son inmorales, no pueden decir que son enfermedades. No pueden. ¿Por qué? Porque hay leyes y ahí están incumpliendo leyes. Entonces, esa es la dimensión de la capacitación y la formación docente que tenemos que tener. Y también está, por supuesto, cada docente y su propio sistema de creencias, o sea, las propias creencias, ¿no? Porque también, eso también forma parte. Ahora, ese es el camino en construcción. Una docente, la escuela como el lugar fallado, con 1000 problemas, pero el lugar de la universalización. Ningún docente, ninguna docente, ningún docente en la Argentina puede dejar de pensar a la escuela como el espacio del encuentro de la diversidad. Nadie puede, no, porque aún las escuelas que tienen que ver con grupos confesionales, ese lugar también es el de encuentro con otros, con las otredades, porque solamente mirando un poquito de cerca, seguramente en la familia de tu escuela hay gran heterogeneidad. Entonces, hay una dimensión de la ética docente que no tenemos que renunciar a insistir, y es la docencia en la Argentina, sea cual fuere el nivel y sea cual fuere el sector en el que se trabaja, ¿no? Eso. ¿Algunas preguntas más de acá en la sala? Hola, bueno. Yo soy docente en un terciario en La Matanza y el problema, digamos, que con el que yo me encuentro es que yo doy clases en el profesorado de lengua y literatura, ¿no? Y doy literatura. Y no hay absolutamente ningún espacio formal donde se dé ESI, que por ahí en otras carreras como inicial o primaria tienen una flexibilidad que se pueden dar taínes, por ejemplo. Lo sé, y entonces, bueno, ahí por ahí, pero en nuestro caso no hay absolutamente nada. Bueno, de hecho en provincias se renovó el diseño curricular y tampoco se incluyó. Y bueno, no sé, por ahí les pregunto si, digamos, más allá de por ahí propuestas de jornadas o espacios de debate, que siempre terminan quedando obviamente para organizarlo fuera del horario laboral, o bueno, lo que uno trata de incorporar dentro de su materia, si conocen de experiencias, digamos, porque yo lo que siento es que
les estudiantes salen con un bache terrible y es un problema porque son egresados que salen o sea, estamos formando docentes que ya sabemos que por más que tengas la buena voluntad, no llegan a conocer completamente toda la dimensión de la ESI, que es amplísima, y realmente, bueno, queda a veces muy abandonado a las pequeñas voluntades, los gestos, algunos vistazos así muy por arriba. No, dos cosas. Primero eso, hoy los docentes estamos de paro porque ayer fueron atacadas las compañías, fundamentalmente digo las compañías porque eran todas mujeres en la ruta que están reclamando por su salario, así que es una fecha también muy especial para nosotras las docentes y muy movilizante, ¿no? Parecía que estábamos esperando que haya un nuevo Fuente Alba, pero bueno, acá estamos, luchando y organizándonos. Dos cosas te digo. Uno, sumate a la red de docentes por el derecho al aborto, después te paso mi teléfono y pasame tu mail. Y la segunda es que sí, que hay que salir a exigir la reforma de los planes de estudio y la incorporación de la materia como se hicieron las reformas de los planes de estudio acá en Cava en el 2010 y se reformó, y en los planes de estudio a nivel superior hay una materia del campo de la formación específica que es educación sexual integral, que tampoco alcanza. Yo la doy hace 8 años, es un cuatrimestre, 3 horas cátedra. Tampoco alcanza porque deberían todos estar dando. Bueno, entonces, esas dos cuestiones, y por supuesto, sí, en Provincia de Buenos Aires tuvimos encuentro de la red docente y estuvimos caracterizando un poco la formación docente con todas las provincias presentes que estaban, y es una falla muy, muy grande, ¿no? Ahí hay por eso después resulta que hay muchos y muchas que se anotan en el postítulo ¿no? En todo lo que hay, se anotan, porque hay una falta grande. Pero bueno, en eso estamos, compañeras. Y una cosita más quería decir, que decía Graciela, que me parece interesante. Apoyarnos también en los gremios, ¿no? Nosotras somos trabajadoras de la educación, tenemos una organización sindical, no estamos sueltas por ahí, no es un apostolado, somos docentes y nos tenemos que organizar sindicalmente, pero los sindicatos también tienen las lógicas machistas y patriarcales que estamos tratando de discutir. De hecho, muchos de nuestros dirigentes son varones, ¿no? Tenemos un montón de cosas para discutir. Si se quieren discutir estos temas, se arma una comisión de género, ¿no? Y no se discute en el sindicato. Bueno, ustedes quieren discutir estas cosas, armen la comisión de género cuando el 80% de las docentes somos mujeres. Bueno, entonces, la organización sindical y las lógicas sindicales también deberían tener un par de clases y un poco de pedagogía feminista para que sean otra cosa, ¿no? Eso. Bueno, muchas gracias. Me dicen que por cuestiones de tiempo, además, Graciela tiene que ir a presentar un libro. Tenemos que ir cerrando, así que bueno, desde ya agradecemos a las dos expositoras, a todas las presentes, les presentes, y los que nos han seguido a través del aula virtual también. Y bueno, no sé cuál es ¿hay alguna próxima actividad que hay que anunciar ¿Lo podemos hacer? Sí, solamente avisar, bueno, gracias por esta clase, estuvo buenísima, me encantó. Y un aviso muy importante, la clase que viene vamos a tener el tema de feminismos y nuevas derechas, que tiene mucho que ver con este tema, porque justamente viene Sara Pérez, que está haciendo una investigación enmarcada en toda la región y en nuestro país sobre las estrategias de los antiderechos, cómo están enquistados los antiderechos a partir de sus asociaciones civiles en el Estado Nacional, cuáles son los desafíos que tenemos desde los feminismos para llevar adelante una política que avance y, digamos, bueno, pensar todas esas cuestiones que creo que son muy importantes y que no hemos tenido oportunidad de darnos un debate quizá, justamente porque el año pasado ellos tuvieron un avance muy grande, pero nosotras mucho mejor. Y también decirles, bueno, gracias a todas por venir y que no se pierdan la clase que viene porque además vamos a entregar los certificados, así que es muy importante que puedan venir todas, así se llevan los certificados de este ciclo. Muchas gracias.